Estamos observando uno de los miles y miles de templos que existen en este país de Estados Unidos y en todo el occidente del planeta. Templos creados para recibir a los santos cada domingo, para ofrecerles un programa de cantos, alabanzas, lectura bíblica, oración, etc. Y todo esto pues forma parte de un sistema religioso protestante evangélico, un mundo denominacional en el cual se divide en miles de grupos diferentes. Estos escenarios nos obligan a hacer muchas preguntas. ¿Qué es lo que tenía Jesús en mente cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Acaso tenía en mente algo así? Como podemos observar, la inversión multimillonaria que se hace en construcciones a lo largo y ancho de todo el mundo occidental, por no mencionar el resto del mundo, es un dinero que realmente se ha invertido con sabiduría. Realmente es la mayordomía fiel a la que nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es el objetivo final, el objetivo máximo detrás de la obra de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? Hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente que en nuestro tema de hoy trataremos de responder de la manera más sencilla para que todos podamos entenderlo. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. No dijo: yo edificaré mis templos. Y esa es una gran verdad. El día de ayer estuvimos viendo en el video que estuve produciendo para todos ustedes el tema precisamente de la cercanía de Dios y cómo Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Vamos a continuar con este tema el día de hoy y vamos a abordar este concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia en realidad? ¿Y cuál es el objetivo final de la obra del Evangelio? Hola mis amados, en esta ocasión nos estamos haciendo la pregunta: ¿qué es exactamente la iglesia y para qué sirve la iglesia? ¿Qué es y para qué sirve la iglesia? La mayoría de nosotros, cuando escucha la palabra iglesia, tiende a imaginarse un templo, un tabernáculo, un lugar de reunión en donde los fieles se congregan semanalmente para alabar a Dios y escuchar alguna presentación de su palabra. Lo cierto es que la palabra iglesia, como se utiliza en el Nuevo Testamento, dista mucho de ser eso: un templo, un edificio, una institución religiosa, por poderosa que sea. Ninguna de estas cosas califica como la iglesia que Cristo estableció cuando dijo: yo estableceré o edificaré mi iglesia. Estaba leyendo aquí algunas porciones del diccionario bíblico y encuentro algunas ayudas que nos puedan orientar en cuanto al verdadero significado de la palabra iglesia. Dice el diccionario bíblico lo siguiente: en el Nuevo Testamento la palabra griega eclesia, es decir, es el equivalente en griego de nuestra palabra iglesia. De hecho, iglesia es una transliteración de la palabra griega eclesia. Se refiere a cualquier asamblea, cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos. ¿Escuchó usted bien? La palabra iglesia es el equivalente en griego
del uso de la palabra congregación o de asamblea en el Antiguo Testamento. Es decir, es la agrupación de individuos que comparten una misma fe, una misma creencia, una misma convicción religiosa o espiritual. Esa es la iglesia. Y bueno, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la palabra que se encontró para traducir asamblea o congregación fue precisamente esta palabra, eclesía. En la cultura griega, eclesía se utilizaba para referirse a las asambleas generales con tintes civiles, en donde los ciudadanos eran convocados oficialmente para emitir algún voto o decisión. Esas asambleas eran obligatorias, no eran opcionales. El voto no era opcional. Usted como ciudadano tenía que ir a participar a fuerza de estas asambleas. Y así es como nació el uso común en el griego de la palabra eclesía, la clase de los llamados fuera, es decir, los convocados. Y bueno, es interesante que los traductores del Antiguo Testamento al Nuevo, al griego, hayan utilizado la palabra eclesía para referirse a la asamblea de los santos. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos que el uso de la palabra eclesía o iglesia siempre se refiere a la asamblea o a la congregación de personas. Nunca, jamás se utiliza en referencia a una institución religiosa, a una asociación religiosa, o mucho menos a una organización denominacional con su estructura extralocal. Siempre se refiere al grupo de individuos o de personas congregadas en asamblea. El diccionario bíblico agrega lo siguiente. Dice: Jesús habla de edificar personalmente esta nueva comunidad sobre la base de la confesión de su señorío. Haciendo memoria pues de Mateo 16, 18 y 19, cuando Pedro confiesa y no niega que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración de fe es que Jesús edifica hoy su iglesia. No la ha edificado sobre Pedro. Esa es una patraña, es un engaño. No se deje engañar. Cristo no estaba edificando su iglesia sobre Pedro. Si Pedro fuese el fundamento o la roca sobre la cual está edificada la iglesia de Jesucristo, entonces Pedro y no Jesucristo sería la piedra de tropiezo con la cual tropiezan aquellos que niegan el señorío y la divinidad de Jesucristo. Y bueno, simplemente no encaja. La roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia es la declaración o la confesión de fe que hizo Pedro a las orillas del mar de Galilea cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración Jesús dice: edificaré mi iglesia. Y hasta la fecha de hoy, toda aquella persona que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, toda aquella persona que confiesa que Jesucristo es Dios venido en carne, que es lo que significa su nombre, Emmanuel, Dios entre nosotros, todo aquel que confiesa y no niega que Jesús es Dios mismo en forma de hombre,
sobre esa declaración de fe, sobre esa confesión de creencia, es que Cristo está edificando su iglesia alrededor de todo el mundo. Si usted ha declarado esa fe de corazón y no ha negado su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, usted forma parte automáticamente de la iglesia de Jesucristo. Así es. La iglesia universal de Jesucristo, la iglesia invisible, es decir, cuyos miembros no podemos contar, está conformada por todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, nuevamente, la iglesia es, como dice el diccionario bíblico, es una comunidad. Es una agrupación de individuos, es una asamblea, una congregación de personas que comparten una misma fe. Dice además, en el Nuevo Testamento se utilizan varios términos para describir a la iglesia. Por aquello de que hay quienes se empeñan en ponerle apellido o nombre propio a la iglesia como si se tratase de una denominación o de una organización, institución o asociación X religiosa. El título descriptivo de Iglesia de Cristo jamás se utiliza en el Nuevo Testamento como el título o nombre oficial de una organización o de una institución o denominación. Únicamente se utiliza para describir a quién pertenece la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Igualmente Pablo utiliza otros términos, títulos o frases descriptivos como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, etc. Todos estos son descriptivos. Dice además el diccionario bíblico que la persecución de la iglesia es la persecución de Cristo mismo. La metáfora del cuerpo muestra la unidad de los creyentes en Cristo y enfatiza los diferentes roles y dones de los creyentes dentro de la comunidad más amplia. Aquí cabe la pregunta: si la iglesia es un cuerpo y cada quien tiene un don, al menos uno o más, tiene un ministerio, tiene una actividad que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, ¿a qué hora la desempeña el domingo a las 10 de la mañana, por decir algo? Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos sentamos en un edificio, o dentro de un edificio, mejor dicho, y escuchamos un sermón, y participamos de un programa, o como dicen algunos, de alguna liturgia, ¿es eso realmente la iglesia? ¿Estamos funcionando realmente como la iglesia? Mis amados, tenemos que repensar lo que es la iglesia realmente. La iglesia no es solamente entre 10 y 12 y media del domingo en la mañana, o una noche entre semana. La iglesia es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No deja usted ser miembro de la iglesia, no dejamos de ser la iglesia. En donde usted se encuentra en este momento, dice la palabra de Dios, en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Usted es la iglesia, la eclesía del Señor, el cuerpo de Cristo. Dice el diccionario, dice, el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Y ciertamente así es. Desde el comienzo de la iglesia, el cuerpo tenía que servir como un cuerpo confesional, es decir, aferrado a la verdad de Cristo tal como
lo revelaron los profetas y los apóstoles que él había escogido. Entonces es el deber de la iglesia el salvaguardar la verdad revelada mediante Cristo a los apóstoles y profetas, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, salvaguardar la sana doctrina hasta que Él venga y preparar a sus miembros para el día del juicio. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? ¿Para qué sirve la iglesia? Ya hemos entendido que la iglesia no es un edificio, no es una corporación, no es un negocio, no es una institución, no es un emporio. La iglesia es la asamblea, la congregación, el grupo de personas. Es un organismo vivo, compuesto por muchos miembros. No es un edificio, no es un templo, no es un tabernáculo o una sinagoga. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Que eso nos quede perfectamente claro. La Biblia presenta a la iglesia como una entidad marcadamente diferente del mundo. La iglesia tiene que estar compuesta por creyentes regenerados, apartados de un mundo hostil y llamados al Evangelio de Cristo. En esta condición la iglesia debe enfrentar al mundo con la realidad del juicio venidero y el Evangelio de la redención por medio de Cristo. ¿Para qué sirve la iglesia? Principal y primordialmente para la salvación de las almas y para su edificación espiritual, para enfrentarse a una eternidad con Dios. Estamos en preparación para la eternidad con Dios. Esa es la misión concreta de la iglesia. Es decir, la iglesia debería ser un espacio o un anticipo del reino de Dios venidero. La iglesia debería funcionar de esa manera. Dice el diccionario bíblico, la Biblia presenta a la iglesia como una sociedad diferente, llamada a una vida en el espíritu, opuesta a la cultura mundana. La iglesia debe ser una colonia del reino que mantiene lealtad definitiva a Cristo. Y ahí está, una gran verdad, ¿sí? Nosotros debemos de ser la contracorriente, la contracultura de la cultura del mundo, o la sin cultura del mundo, por decirlo así. Ante el vacío que nos ofrece el mundo, sus placeres, sus deseos, sus engaños, la iglesia debería ofrecer a cada uno de sus miembros la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, la paz de Cristo. Y es algo que no encontramos en muchas iglesias hoy en día. Por eso tenemos que repensar qué es la iglesia. ¿Acaso es el objetivo o el propósito de la iglesia que tú vayas cada domingo, te sientas en la banca y escuches un sermón, participes de unos cantitos, des un breve testimonio, una acción de gracias, lo que sea? ¿Es esa la única función de la iglesia? No, mis amados, de ninguna manera. Si tuviéramos que describir a la iglesia en términos actuales, tendríamos que describirla como una sociedad redentora. Usted y yo somos una sociedad redentora. Así es. Pablo dice que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo debemos de estar ocupados en reconciliar a las almas con Dios. Y nunca debemos de estar satisfechos, nunca debemos de sentarnos y cruzarnos de brazos, mientras que miles y miles
por decir algo, de almas a nuestro alrededor, están en ruta al infierno. ¿O acaso ese concepto le agrada a usted, el pensar que las personas que se encuentran a su alrededor están en ruta al infierno? ¿Qué tal de sus seres queridos? ¿Has pensado cuál es su destino eterno? ¿De tus amistades? ¿De tus vecinos? ¿De tus colegas? ¿Tus compañeros en la escuela? ¿Cuál es su destino eterno? ¿Estás intercediendo por ellos en oración? ¿Estás aprovechando toda oportunidad para compartirles de la verdad sanadora de Cristo, del amor verdadero de Dios? Esa es la misión de la iglesia. Restaurar a cada persona a una relación íntima, auténtica, real con Dios. Dice, en el Nuevo Testamento nunca se equipara la iglesia con el reino de Dios. El cuerpo de Cristo tiene relación con el reino y es parte del reino, pero el uso del lenguaje del reino para la iglesia sugiere que esta es una manifestación inicial del reino venidero. Hay muchas personas que deliberada o de manera ignorante han hecho la comparación o la equivalencia de la iglesia al reino de Dios. Es cierto que la iglesia es una manifestación del reino de Dios en el periodo actual, pero el reino de Dios en su plenitud no se manifestará hasta que Cristo sea puesto por rey en el trono de David y todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Esta es promesa de Dios que encontramos en el libro de Hebreos, y eso aún no ha ocurrido. Así es que decir que la iglesia es el reino en su plenitud, es decir, que la iglesia es el reino y nada más califica como reino o parte del reino de Dios, es una falacia teológica que predomina, por cierto, en nuestra hermandad de iglesias. Y esta es una gran falacia. Estamos siendo preparados para el reino de Dios que aún está por venir. Somos parte del reino de Dios anticipadamente por las arras del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Pero aún no se ha manifestado en su plenitud el reino de Dios. Pero fíjate, tenemos el gran privilegio, el increíble privilegio de ser parte ya anticipadamente de ese reino venidero. Glorifica el nombre del Señor y espero que este video sea de gran ayuda para tu vida. Que Dios te bendiga.